Señora Presidenta, me parece oportuno señalar algunas observaciones que ya las he pasado por escrito a la Comisión respecto al artículo 8, en el cual, más allá de definir lineamientos productivos de la tierra, también es importante considerar a esta como el espacio de reproducción vital. Es fundamental tener esta consideración, ya que si no la tierra se convierte únicamente en una mercancía más del sistema productivo y no como un derecho para conservar la estructura socioambiental que debemos garantizar en el país. Por otra parte, considero pertinente que se debe incorporar en este mismo artículo políticas para la creación de empresas comunitarias y populares que desarrollen cadenas de valor agregado. En el mismo articulado, crear también un sistema de acopio, distribución y comercialización de los productos que nos permitan generar circuitos productivos y comerciales alternativos al modelo capitalista. Y finalmente, incentivar y fortalecer prácticas de conservación de semillas que me parece son vitales en este artículo de la ley. En el artículo 9, en el literal B, se señala que debe haber incentivos para la reactivación del agro. Esos incentivos me parece que deben quedar mucho más claros definiendo sistemas de créditos para el incentivo al agro. En el literal 16, en el artículo 16 y 57 del proyecto de ley, se ha mencionado ya por algunos colegas asambleístas respecto a la necesidad de prohibir o regular al menos la compra de tierras a empresas extranjeras, sean estas públicas o privadas. Hemos visto nosotros cómo en el Cono Sur y en muchos lugares del continente y del planeta, la acumulación de tierras por parte de empresas transnacionales como Monsanto, que además es productora de transgénicos, ha generado conflictos sociales y ambientales sumamente graves que Ecuador, creo, no está dispuesto a pagar. En el artículo 22 es necesario la incorporación de facilidades para la legalización de organizaciones, no únicamente reconocer el derecho a la asociación, sino dar las facilidades desde la autoridad correspondiente para que las organizaciones sociales vinculadas a la tierra puedan legalizarse. En el artículo 27, literal F, me parece que más allá de la función social que debe cumplir la tierra, debemos también plantearnos la afectación en cuanto a la concentración de las tierras. No tenemos que olvidar únicamente que quien cumple la función social ya está cumpliendo con todo. Hay que hablar también de un espacio de desconcentración. En el mismo artículo, señora Presidenta y queridos colegas, dos observaciones. Por un lado, promover los cultivos diversos y rotativos como parte del sistema que asegure la soberanía alimentaria y ratificar lo que la Constitución ya dispone, que es la prohibición de uso de agroquímicos y los transgénicos como cultivo generalizado. En el artículo 97, finalmente, señora Presidenta, en cuanto a las observaciones puntuales, me parece innecesario este 10% adicional que se debería pagar en las expropiaciones a la tierra. Ya el avalúo catastral determina un monto y creo que ese es el monto máximo que se debería pagar. Como elementos a considerar respecto al proyecto de ley, en la misma línea que algunos compañeros ya han señalado, es importante reconocer la agricultura familiar y la agroecológica y orgánica como parte del aporte de la ley de tierras a la soberanía alimentaria. En este proyecto de ley no se da la fuerza necesaria, al menos desde una observación personal, a la necesidad de un fondo o un banco de tierras que permitan que la efectiva redistribución de la tierra no sea únicamente en cuanto al propietario, no solamente al dueño legal, sino también a la estructura socioeconómica que éste represente. Y para eso es necesario que el Estado pueda generar mecanismos de los cuales los pequeños productores, las personas que están privadas de la tierra, puedan contar con mecanismos de financiamiento para acceder a ella. Creo necesario decir, no es necesaria y no es un objetivo de esta ley plantearse la fragmentación de la tierra, sino socializar la propiedad. Nosotros no estamos diciendo que lleguemos a la ultraparcelarización de la tierra como ejercicio efectivo de redistribución, sino sobre todo permitir que las unidades productivas agropecuarias pertenezcan a cooperativas y a economía popular y solidaria. Se ha dicho muchas veces que la contradicción capital-trabajo es la fundamental para lograr superar, es el quid del asunto para lograr esto que se ha puesto como un valor imperativo de la revolución ciudadana, el ser humano por encima del capital, y creo que sí se pueden tomar medidas que coadyuven a esta generación de la fractura entre lo que es la contradicción capital-trabajo dentro de un sistema como el que ha tenido el Ecuador en este momento.
Hay que reconocer, y la ley de tierras puede hacerlo, que en el sector agropecuario opera todo un circuito de explotación que perpetúa las diferencias ciudad y campo. El hecho de que haya concentración de tierras rurales no únicamente afecta el sistema productivo, sino también la forma de societabilidad que queremos impulsar en el país. Si nosotros tenemos propietarios de la tierra que no viven en esos lugares, la tierra rural seguirá siendo un espacio abandonado sin los mínimos derechos de infraestructura que debe tener y asegurarse para cada uno de los ciudadanos. El Ecuador aún está a tiempo de evitar la fractura metabólica, para lo cual hay que generar un nuevo paradigma de propiedad y de función social de la tierra. Todo esto, compañera Presidenta y queridos colegas, no es una propuesta antojadiza ni siquiera individual, sino forma parte de la propuesta número 6 del programa de gobierno que todos quienes formamos parte del bloque legislativo de Alianza País suscribimos al momento de presentarnos a las elecciones. Y quiero ahí mencionar algunos de estos ítems que son fundamentales para poder debatir de cara a la consulta prelegislativa que se va a realizar sobre esta ley. En primer lugar, se señala el dinamismo al sector agrícola para la protección de la integridad sistémica y a largo plazo, promover el acceso a mercados de pequeños y medianos productores, fortalecer la innovación para la transferencia tecnológica para las pequeñas unidades productivas, el fomento a la agricultura limpia y agroecológica, entendiendo a estas como generadoras de empleo y de diversificación de la matriz productiva, redes de canastas solidarias, infraestructura de comercialización y finalmente autosuficiencia nacional respecto al producto agrícola que en este momento se sigue importando en el país. Señora Presidenta, queridos colegas, el proyecto de ley, debo decirlo, es positivo, creo que supone una mejora sustancial respecto a la normativa vigente en el país, pero estas observaciones esperamos puedan ser recogidas para mejorar mucho más aún un texto que sí pretende saldar una deuda histórica que el mismo presidente de la República y quienes formamos parte de este proyecto hemos dicho, que es la revolución agraria, un espacio que no únicamente mire la tierra como una cuestión de producción, sino como de reproducción y materialización de una vida en base a los derechos consagrados de nuestra Constitución. Muchas gracias.